Onda Cero Alicante, 106.5 FM. En Onda Cero Alicante, Empresarios con Buena Onda, con Lola Torrent. Muy buenas tardes, señoras y señores, ¿qué tal están? Iniciamos como cada jueves nuestro programa dedicado al mundo de la empresa y la economía. Gracias un día más por su compañía. Comenzamos con algunas noticias empresariales de interés. Boletín de noticias empresariales. La Asamblea Electoral de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante, COEPA, reeligió la semana pasada, con el apoyo del 98,5% de los votos emitidos, a Moisés Jiménez como presidente de la organización para los próximos 4 años y con él a la lista de 40 miembros que conforman la Junta Directiva. Las estadísticas publicadas sobre el mercado laboral de la provincia de Alicante muestran signos de mejora en febrero. Los datos reflejan el mayor aumento de la ocupación en términos interanuales desde 2006 y descensos del desempleo que no se registraban desde 2001. Los ritmos de avance han sido más positivos que los registrados por el conjunto del territorio nacional, lo que confirma que la economía alicantina consolida su recuperación y el empleo gana impulso. La estadística de afiliación a la Seguridad Social refleja un aumento de la ocupación del 1% en el segundo mes de 2015, al incorporarse más de 5.600 cotizantes netos al colectivo de trabajadores en alta laboral en el sistema de la Seguridad Social. Se trata del engrose más intenso del registro de cotizantes para un mes de febrero desde el año 2007. Con febrero, la estadística de la Tesorería de la Seguridad Social acelera su ritmo de avance anual del número de afiliados hasta del 4,7%, con un incremento de 24.500 altas laborales. Se trata del dato más alto desde mayo de 2006. En resumen, el total de afiliaciones se eleva por encima de las 550.000 personas y se sitúa en registros similares a finales de 2011. En los últimos 12 meses, cerca de 5.000 trabajadores se han dado de alta como autónomos, lo que supone un aumento del 4,3%. Por otra parte, el número de parados registrados en la provincia de Alicante ha bajado en 1.077 personas, un 0,5% en el último mes. Se trata del segundo mes de febrero en el que baja el paro registrado en la provincia tras 6 años de subidas. Con esta variación, el número de personas que buscan activamente un puesto de trabajo a través de los servicios públicos de empleo se sitúa en torno a las 204.000 personas. En términos anuales, el paro se ha reducido un 6,5% en la provincia de Alicante, con la salida neta de 14.293 personas de las listas del paro. De esta forma se acumula más de año y medio con tasas interanuales de descenso. Por grandes sectores de actividad, el descenso global del desempleo en los últimos 12 meses ha estado marcado por el sector servicios, seguido de la construcción y de la industria. La evolución del colectivo de sin empleo anterior también muestra un balance positivo y se reduce en 1.500 personas. Solo la agricultura ha experimentado una subida, aunque moderada, con 31 altas más el pasado mes. Confirma esta evolución favorable del mercado de trabajo la contratación laboral. Durante febrero se han formalizado 36.700 contratos de trabajo en la provincia de Alicante. Este ha sido el dato más alto para un mes de febrero en los últimos 7 años, con un descenso con respecto a enero del 11,4%, pero con un aumento de igual magnitud en términos interanuales. Sobresale la evolución de la contratación indefinida. La contratación de carácter más estable aumenta un 1,4% en febrero. Esta modalidad ha registrado además una subida en términos interanuales que ha sido sensiblemente más acentuada que la de carácter temporal. COEPA considera que para afianzar esta senda en el mercado laboral es preciso apostar por la moderación en la negociación colectiva y continuar realizando reformas pendientes para reforzar la competitividad de las pymes, lo que permitirá una recuperación progresiva del empleo. En Onda Cero Alicante, Empresarios con Buena Onda. El rincón del asesor.
Y en esta sección ya saben que damos respuesta a las dudas y cuestiones que puedan surgirles relacionadas con el mundo de la empresa. Pueden dejarnos sus preguntas en la siguiente dirección de correo electrónico: asesorondacero@gmail.com. Y tenemos al teléfono a María Jesús Sáez, técnico en Seimed, Enterprise Europe Network de COEPA y encargada de la atención a emprendedores e información y asesoramiento a las empresas. María Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estupendo. El pasado 18 de febrero, María Jesús, se publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana las ayudas al fomento de empleo de emprendedores. Estas ayudas se convocan anualmente y son las subvenciones más importantes que existen relacionadas con la creación de una actividad empresarial independiente. Cuéntanos, ¿cuáles son los requisitos para solicitarlas? Pues bien, estas ayudas consisten en ayuda económica y están dirigidas a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo y, por supuesto, pues que inician una actividad autónoma, concretamente la fecha a partir del 19 de febrero de 2015, que ha sido el día posterior a la publicación de la convocatoria. Es importante matizar que quedan excluidos de lo que abarca la ayuda, pues los socios de sociedades mercantiles, cooperativas, sociedades civiles y sociedades laborales, y también miembros de comunidades de bienes, así como los autónomos colaboradores. Es decir, se ciñe al autónomo propiamente como empresario individual. Uh-huh. El inicio de la actividad debe producirse entre el 19 de febrero y el 30 de mayo de este año, de 2015, inclusive, que es la fecha tope, la fecha límite para hacer la solicitud. Y como inicio de la actividad, también pues se considera justo la fecha que consta en el documento de alta censal, que realizamos el modelo que se realiza en Hacienda 036 o 037. Las cuantías de la ayuda pues vienen determinadas según el colectivo al que pertenezca el solicitante. Por ejemplo, el desempleado en general son 2.500 euros el máximo, 3.000 euros si es el caso de la mujer. Uh-huh. Desempleados menores de 30 años o mayores de 45, pues 3.000 euros también, y 3.500 si es mujer. Y del mismo modo, pues para desempleados con discapacidad de al menos un 33%, puede ser una ayuda de 4.000 euros y incrementado también en 500 en el caso de ser mujer. Y quizá pues el colectivo que más ayuda necesita, en ese sentido, pues se ciñe a 4.500 euros para las mujeres desempleadas que han sido víctimas de violencia de género. En fin, principalmente son estas las características de la ayuda, y después de revisar estos aspectos, pues decir dónde dirigirnos, dónde acudimos para solicitar esas ayudas. Es importante pues, el dato, sí. Claro, pues tanto para presentar la solicitud como para presentar la documentación correspondiente o cualquier duda que haya con respecto a ellas, acudiremos a las dependencias de Dirección Territorial del SERVE, situadas en la calle Pintor Lorenzo Casanova 6 de Alicante, y cuyo teléfono de contacto es el 012. Uh-huh. De todos modos, comentar, pues por mi parte, si alguien necesita más información, queremos acceder y leer todas las bases con respecto a estas ayudas, pues estaré encantada de atenderles en nuestras instalaciones de COEPA, en la calle Orense 10. Uh-huh. Pues María Jesús, muchas gracias por toda esta información, que vaya muy bien. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Bueno, y tenemos una segunda consulta. Saludamos a José Ramón Lillo, del Departamento Jurídico de COEPA. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas tardes. Buenas tardes, Lola. Bueno, las normas que regulan la actividad empresarial se modifican con cierta frecuencia, como sabemos. El pasado viernes, sin ir más lejos, el Gobierno aprobó una serie de cambios. ¿Cuáles de ellos afectan a los empresarios? Cuéntanos. Sí, pues bastantes. Efectivamente, el BOE del pasado sábado publicó el Real Decreto Ley 1/2015, ya hemos inaugurado el año, con medidas de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras de orden social, que modifica algunas de las regulaciones que afectan a las empresas y a los empresarios. Como principal novedad, recoge una serie de cambios en la normativa concursal, de modo que a partir de ahora se introduce un mecanismo nuevo denominado de segunda oportunidad, que va a permitir que aquellos empresarios, personas físicas,
que hayan perdido sus bienes por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores puedan verse liberados de la mayor parte de sus deudas pendientes tras la referida liquidación, aunque posteriormente obtuvieran ingresos, y pueden así iniciar una nueva singladura empresarial con esta segunda oportunidad. Pero para ello, claro, la nueva norma también ha establecido controles y garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Pero además este Real Decreto nuevo también introduce cambios en la cotización a la Seguridad Social, con importantes novedades para favorecer el empleo indefinido. Así, por ejemplo, los contratos que se suscriban desde el 1 de marzo tendrán exenta la cotización de 500 euros mensuales durante 24 meses. También se establece una bonificación del 100% de la cuota por contingencias comunes durante 12 meses para los trabajadores autónomos que, para conciliar su vida laboral con la familiar, tengan que contratar a un trabajador por cuenta ajena. Y por último, también se ha introducido una novedad en el impuesto sobre sociedades, consistente en que no tendrán que presentar declaración aquellas entidades que estén parcialmente exentas, generalmente entidades no lucrativas, que tengan ingresos inferiores a 50.000 euros anuales y obtengan un máximo de 2.000 euros de rentas sujetas, siempre que a estas rentas se les haya practicado retención. Pues muchos cambios, como decías al principio. Muchas gracias, José Ramón. Un saludo. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. En Onda Cero Alicante, empresarios con buena onda. De la buena salud y de la continuidad de las empresas familiares depende el mantenimiento de nuestro tejido productivo y el empleo. Y esto es así, como ya les hemos contado en alguna ocasión, debido a que más del 80% de las empresas españolas son familiares. Aportan el 70% del PIB y son responsables de 8 de cada 10 puestos de trabajo. Asociaciones como AEFA, la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante, contribuyen a afrontar y minimizar los problemas que son comunes a este tipo de empresas. En este marco de actuación, AEFA ha organizado para el próximo miércoles 12 de marzo una de sus jornadas de orientación y asesoramiento en colaboración con el despacho de abogados Cuatro Casas. Tenemos al teléfono a Francisco Picó, socio director de Cuatro Casas. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lola. Muchas gracias por contar con nosotros. Gracias a ti por estar aquí hoy en este programa. Como decíamos, está prevista la celebración el próximo 12 de marzo de una escuela de familia empresarial junto a la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante. Correcto. Sobre buenas prácticas en la valoración de la empresa familiar. ¿Qué aspectos va a tratarse en esta jornada? Cuéntanos, Francisco. Bueno, pues realmente hemos escogido este asunto porque al final en la práctica diaria es quizás una de las cosas que más preocupa al empresario familiar. Cómo de alguna forma se tienen que valorar los negocios en la empresa, la propiedad en la empresa familiar, y eso especialmente pues cómo incide en las relaciones entre hermanos, entre primos, entre padres e hijos. Nosotros queremos hacer en el marco de esta escuela de familia una aproximación muy práctica a qué cosas se tienen que tener en consideración de cara a contestar una pregunta que parece sencilla pero al mismo tiempo es muy complicada, y es cuánto vale mi negocio, cuánto vale la propiedad de mi empresa. Y esto tiene una dimensión de complejidad, como decía, porque incide de forma directa digamos en tres momentos esenciales que toda empresa familiar tiene. Una, para saber cómo evoluciona su negocio, y esto vemos que está siendo muy útil, por ejemplo, para conciliar posiciones entre socios trabajadores y socios que no trabajen. Pensemos que muchas empresas familiares, pequeñas y medianas de nuestro tejido empresarial en la provincia de Alicante ya están entrando en segunda generación. Esto significa que hay hijos que han optado por trabajar en la empresa familiar, pero también hay hijos que no quieren o han preferido optar por otras salidas y que sin embargo pues se convierten en socios de la empresa familiar y que necesitan tener una referencia de cómo va evolucionando su propia empresa de la cual son socios. Analizaremos también la perspectiva fiscal. Esto es fundamental, especialmente a raíz de la última reforma tributaria que entró en vigor en este año, en 2015. Lo cierto es que en el seno de las empresas familiares hay transacciones pues entre el trabajador, que al mismo tiempo es familiar, entre una empresa y otra empresa que pertenecen a la misma familia, y aquí Hacienda entra de forma directa, estableciendo unos mecanismos de valoración que si los traspasamos pues tendrá consecuencias negativas. Por tanto, explicaremos también de forma práctica
cómo afrontar esta situación con esa perspectiva tributaria. Y por último, analizaremos y nos pondremos también un poco en la piel del propietario, del socio propietario, en situaciones que muchas veces son sensibles y hay que afrontar de forma decidida. Por ejemplo, la entrada y salida de socios familiares, bien porque lo han pactado o bien como consecuencia de soluciones a disputas que pueden existir, pero también para afrontar con éxito situaciones como, oye, el fallecimiento de un empresario o una empresaria, miembros, claro. Que bueno, en ese momento pues hay que valorarlo, hay una herencia y estas cosas pues también tienen su dimensión en cuanto a la valoración. Entonces queremos hacer una forma distinta, no queremos contar cómo se valora una empresa o qué sistemas. Lo que queremos hacer es coger experiencias prácticas, ejemplos de empresarios pequeños y medianos de nuestra provincia que han superado con éxito estas situaciones y ver cuáles son las claves estratégicas para afrontar con éxito lo que es la sucesión en la empresa familiar. Y fíjate, Lola, que una cosa en la que todo el mundo coincide es que estas cosas hay que verlas cuando las cosas están bien. Es decir, no cuando tenemos el problema o la circunstancia encima de la mesa. Hay que prevenir siempre, ¿verdad? Verlo venir. Efectivamente, ese es el momento adecuado para promover la reflexión, para adelantarnos a los acontecimientos y prever, hablar y abrir capítulos de discusión en el seno de la familia para que sean pues mucho más sanas y que se afronten con mucha mayor profesionalidad este tipo de cuestiones. Vamos a preguntarte tu opinión de experto, Francisco. El tejido empresarial alicantino, incluso nacional, como decíamos, es mayoritariamente familiar. ¿Por qué, sin embargo, son tan pocas las empresas familiares que llegan a una tercera generación? Está en torno a un 10 o un 15%. Bueno, efectivamente, este es un dato, también varía en función del sector y de la zona geográfica en la cual evaluemos. También es cierto que hay muchísimas empresas familiares que tienen una historia que supera con creces otras empresas de capital no familiar, ¿no? Y además España, pues yo creo que puede mostrar con orgullo algunas de estas empresas familiares que son centenarias, ¿no? Algunas de ellas incluso en nuestra provincia. Dicho esto, bien es cierto que la mortalidad, si se me permite la expresión, en empresa familiar en tercera generación, pues sigue siendo elevada, pero tampoco hay que apartar la vista de que el problema que tiene que afrontar una empresa en su sucesión es tremendamente complicada. Y para entenderlo bien, solo hay que pensar en que si en una empresa privada, pues oye, cambiar a un director o comercial o a un jefe de sección puede ser tremendamente traumático y problemático en cuanto a la transición, pues si eso lo mezclamos con los lazos familiares, con los sentimientos que pueden tener dos hermanos, dos primos, o un padre o un hijo, pues todo ese sentimiento se potencia y muchas veces si no hay una previsión adecuada y acordada en vida de los fundadores, pues lo que sucede es que al final pues las disputas familiares superan al ámbito empresarial y pues muchas empresas pues se acaban vendiendo en el mejor de los casos y en otros casos pues simplemente pues acaban iniciando un escenario que acaba en su liquidación. Nosotros, como hemos apuntado antes, somos partidarios de cuando las cosas van bien, abrir el melón y explicar y hacer entender que las generaciones pueden ser distintas y que lo que ha funcionado en una época no puede funcionar necesariamente en otra época, y lo que hay que buscar siempre el consenso y muchas veces la conciliación ante el proceso de atomización del capital social. Y esto es fácil de entender. Una empresa la monta un empresario o un empresario. Y esta empresa pues tendrá hijos o tendrá descendencia y sus hijos a su vez tendrán descendencia, con lo cual es inevitable que el capital social se convierta en colectivo porque pertenezca a varias personas. No es lo mismo gestionar un capital propiedad de una persona que gestionar un capital colectivo, y esa adaptación es en la que nos tenemos que fijar para garantizar la supervivencia de nuestras empresas. La verdad es que es bueno, como dices, detenerse, ¿verdad?, observar el ritmo de la actividad empresarial y preguntarse, bueno, pues qué puede hacerse mejor, prever el futuro y no quedarse solo, como decías, en el día a día, ¿verdad?, en la inercia del presente, está claro. Y vemos con satisfacción que cada vez más empresarios y empresarias lo hacen con mayor frecuencia. Dentro de sus cuadros de mandos introducen este escenario de sucesión a una nueva generación, a una nueva fase. Es la segunda ocasión que Quatre Casas colabora con la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante, ¿verdad?, en organizar estas escuelas. ¿Qué destacarías de esta colaboración entre ustedes y AEFA?
Destacaríamos el aspecto eminentemente práctico. Yo creo que la Asociación de Empresa Familiar de la provincia de Alicante lo ha hecho extraordinariamente bien, encontrando un formato de formación periódico para empresarios con una vertiente tremendamente práctica y de temas que les afectan en el día a día a ese colectivo. Desde luego nosotros estamos muy satisfechos con esta segunda edición de la Escuela de Empresa Familiar y apostamos a que continúe y perdure por muchos años, porque desde luego todos aquellos grupos familiares que han venido a vernos y en la escuela y han participado, pues pensamos que han salido tremendamente satisfechos. Pero si tuviese que destacar una sola cosa, como le he dicho, el aspecto práctico. Para aportar un ejemplo, en esta segunda sesión, parte de la charla será dada directamente por empresarios, donde explicarán pues sus experiencias prácticas. Yo creo que esto aporta muchísimo dinamismo a lo que es la sesión. La sesión, claro que sí. Y conclusiones prácticas. Pues Francisco Picó, socio director de Quatre Casas, te agradecemos de verdad la presencia en este programa y que vaya muy bien esa Escuela de Familia Empresarial el próximo día 12. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Muy buenas tardes. Lola Torrent, empresarios con buena onda. Y les contamos más cosas. Hoy vamos a hablar de nuestra factura eléctrica. Vamos a conocer con detalle qué conceptos contempla y cómo podemos ahorrar en el recibo. Y lo hacemos de la mano de la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y Comunicaciones, APM. Tenemos con nosotros a Vicente Avellán, de la empresa Electricidad Avellán y miembro de la Junta Directiva de APM. Él es también agente energético de Fenie Energía, una comercializadora eléctrica. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos, Lola. Bienvenido a Gracias. los estudios de Onda Cero. Bueno, hoy vamos a tratar con tu ayuda de entender un poco mejor la factura eléctrica. A ver, ¿en qué parte se divide una factura doméstica? Cuéntanos. Pues una factura eléctrica generalmente siempre se divide en la parte de potencia, que digamos que es la parte fija, es decir, gastemos o no gastemos, hemos de pagar. Y luego seguimos con la parte de energía, que es lo que consumimos, ¿vale? Lo que generalmente es en kilovatios. Y luego ya seguimos con la parte de servicios, que ya son lo que es alquileres, seguros, etcétera, y finalmente pues los impuestos. Impuestos, ¿cómo no, verdad? ¿Cómo no? Por todas partes están, en fin. ¿Y qué podemos hacer para pagar menos? Pues a ver, mi recomendación y la recomendación de APM es ponerse en manos de profesionales, o bien de agentes energéticos, o bien de los propios instaladores, y cualquiera de nosotros lo que vamos a hacer va a ser asesorarle. Porque lo que realizáis es asesorar al usuario. Luego él, bueno, pues decide lo que considere oportuno. Exactamente. Siempre la decisión final de hacer algún cambio o no, si es necesario, es del usuario. Si te llevo la factura de mi casa, Vicente, y como profesional tú, ¿qué me asesoras? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues en principio te haré unas sencillas preguntas para ver tus hábitos de consumo y un poco conocer tu vivienda, en este caso. Y luego generalmente siempre recomendamos cambiar lo que se conoce como discriminación horaria. Antiguamente se conocía como tarifa nocturna, ¿vale? Y es una tarifa que funciona por horarios. Luego podemos ajustar potencias y mejorar precios pues cambiando de comercializadora. Hablabas de discriminación horaria. ¿En qué consiste exactamente? Pues es una tarifa que funciona por tramos horarios. Existe un periodo bueno de 14 horas, que por ejemplo ahora en invierno todavía que estamos es de 22 a 12 y de 23 a 13 en verano. Este periodo aproximadamente se paga unos 6 céntimos y luego la parte mala, que son las 10 horas restantes, aproximadamente cuesta unos 16 céntimos. Por eso se llama mala, ¿no? Sí, para que la malo, ese tramo horario. Para que la gente lo entienda es mejor así. La tarifa normal de 24 horas tiene un precio establecido aproximadamente unos 13 céntimos. Y cambiando esta tarifa, Vicente, y ya está, ¿conseguimos directamente un ahorro? No, hay que hacer un cambio de hábitos, ¿vale? Lo que tratamos es de recomendar de que se realice el mayor consumo energético en ese tramo horario. Estos grandes consumos generalmente en las viviendas son los aparatos electrodomésticos, ya sea la lavadora, secadora, la vajilla. Y anda que no tenemos, ¿eh? Exactamente. Madre mía. Cocina, horno, plancha. Es decir, si todo eso conseguimos introducirlo o realizarlo dentro del periodo bueno, pues conseguimos un ahorro considerable.
Que estaríamos hablando, ese ahorro de media, ¿cuánto podría ser pues aproximadamente? Un 20 y un 40%, o sea que son de media en la parte del consumo. Del consumo, pero son unos porcentajes en cualquier caso elevados. Yo generalmente le digo a la gente, yo te doy una herramienta, depende cómo tú la utilices, conseguirás ahorrar más o ahorrar menos, pero depende de ti. En cualquier caso, ahí dejamos ese dato, ¿verdad? Entre el 20 y el 40% de ahorro en la parte de energía consumida, ¿no? Que nos decías. Correcto. Bueno, ¿y esta tarifa la tienen todas las compañías eléctricas? Sí, hay más de 200 compañías en España. ¿Y todas pueden ofertar o ofertan o deben ofertar esa tarifa? Tienen las dos tarifas, pero esta tarifa generalmente no la ofrecen. ¿Y por qué? No les interesa. ¿No les interesa? No. Bueno, espero que los oyentes tomen nota de esta. Y si no se la ofrecen, pues que sean ellos, ¿verdad? Exactamente. Los que pidan a su compañía comercializadora, bueno, pues que les informe sobre esa tarifa que de la que nos estás hablando. Exactamente. Bueno, ¿y podemos reducir todavía más la factura? Estamos ahí apretándote. Correcto, sí. A ver, el siguiente paso sería en cuestión optimizar la potencia. Es decir, hoy en día se utiliza menos potencia que antiguamente. Hablamos de la eficiencia de luces, de aparatos electrodomésticos. O sea que quizás tengamos contratada una potencia superior a la que realmente nos hará falta en la vivienda. Efectivamente. Y por otra parte, pues sobre todo mejorar los precios, cambiando de comercializadora eléctrica, buscando un precio justo. ¿Y cómo lo hacemos? Es decir, compañías comercializadoras, hoy en día hay muchas. Bueno, pues habrá que detenerse, ¿no? Un poquito, reservar un poquito de nuestro tiempo para coger nuestro recibo de la luz. Claro, ¿verdad? Hay que mirar muy bien la letra pequeña. Sí. Porque los comerciales que van por casa o que te llaman por teléfono, lo único que quieren es vender. Entonces siempre te ofrecen descuentos llamativos y no te das cuenta de todo lo que te están vendiendo por la otra parte, o no te lo cuentan. Y luego cuando te llega la factura te llega el disgusto. Y cuando tiras... Y no estamos para disgustos, ¿eh? No, luego cuando tiras a reclamar te dicen que tienes un año de permanencia. Y no lo sabías siquiera. Y no lo sabía, no te lo han contado, etcétera, etcétera. ¿Tú qué nos recomiendas, Vicente? A ver. Pues como siempre, asesorarte, ¿vale? Con un instalador eléctrico, que estamos preparados para eso, o bien en las oficinas de la asociación, en la PREME, que también están preparados para ello, y donde siempre le vamos a ofrecer un trato personal, que eso generalmente lo está valorando hoy en día mucho la gente y lo agradece. Porque también cada caso es un mundo, claro. Por supuesto. Claro. Yo digo que hay que conocer también muy bien el perfil del cliente, nos tiene que contar en cierto modo la verdad de lo que consume, de lo que tiene en casa, de sus hábitos, etcétera, etcétera. Bueno, Vicente Avellán, de la empresa Electricidad Avellán y miembro de la Junta Directiva de APM, te agradecemos de verdad que hayas venido a arrojar luz sobre nuestra factura eléctrica, y animamos a los oyentes a romper inercias, ¿verdad? Y a revisar sus condiciones, porque pueden lograr ahorros, como hemos estado contando, bastante importantes. Muy bien. Muchas gracias, Vicente. A ti, Lola. Un abrazo. Gracias. Y antes de marcharnos, abrimos nuestra agenda de actos. Del 14 al 16 de marzo se celebrará en IFA el 23º Congreso Nacional de Estética GESAL y el 24º Salón de la Estética Cosmética, Belleza y Peluquería Estética, organizados por la Asociación Provincial de Esteticistas de Alicante y la Institución Ferial Alicantina. COEPA inicia el próximo día 11 el curso sobre habilidades directivas, liderazgo y gestión, dirigido de manera prioritaria a trabajadores ocupados. Quedan por cubrir las últimas plazas. Aún estás a tiempo de inscribirte. Más información en la web coepa.es en el apartado de formación. El próximo 9 de marzo da comienzo el curso Gestión de la Empresa Familiar. Esta acción formativa se enmarca dentro de la cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad Miguel Hernández de Elche, fruto del convenio que mantiene AEFA, el Instituto de la Empresa Familiar y la Miguel Hernández. Este año el curso cumple su 11ª edición. Y la Asociación Provincial de Empresas de Montajes Eléctricos y Telecomunicaciones, APM, ha organizado para esta tarde una jornada específica sobre las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos con motivo del cambio de normativa. Tendrá lugar a partir de las 4:30 en los salones del Hotel NH de Alicante.
Estamos a punto de llegar a las 4 de la tarde. Nos marchamos, señoras y señores. Gracias un día más por su atención. En el control técnico, ya saben, ha estado Jorge Gutiérrez. Que pasen una buena tarde. Adiós. Lola Torrent, empresarios con buena onda.